Muy buenas tardes, queridos hermanos, y a todos ustedes que están viendo esta transmisión. Que la gracia del Señor sea en cada uno de nosotros, amados hermanos, y saludamos a cada uno de ustedes. Les mandamos saludos. Aquí les habla y les saluda su hermano en Cristo, Sebastián Núñez. Y pues quiero compartirles, hermanos, nuevamente la palabra de nuestro Dios. Y vamos a continuar con nuestra serie de sermones basado en el libro de Éxodo. Y vamos a leer, vamos a meditar, hermanos, el capítulo 2 de Éxodo, del versículo 1 al 10. Éxodo, versículo 1 al 10. Voy a leer la palabra de nuestro Dios, queridos hermanos, y pongamos atención y escuchemos la palabra. Dice así: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Bien, mis amados hermanos, habiendo leído la palabra de nuestro Dios, vamos entonces a meditarla con el tema: el plan de Dios en nuestras vidas. Aquí el encabezado de nuestro pasaje dice: el nacimiento de Moisés, el nacimiento de Moisés. Pues antes de iniciar la meditación, vayamos al Señor pidiendo de su dirección. Padre, nuestro buen, eterno y soberano Dios, tú eres Señor de señores, Rey de reyes, mereces toda la gloria, mereces toda la alabanza, Señor. Y una vez más, Señor, te pedimos que tú seas en cada uno de nosotros, ya que en esta tarde, Señor, queremos escuchar una vez más tu palabra. Ruego que tu Espíritu Santo nos haga entender. Prepara, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, y que estemos atentos, Señor, en lo que nos vas a hablar en esta hora de la tarde. Ruego a todos aquellos que van a escuchar o los que van a ver este video, esta transmisión, que sea también de una bendición para ellos, Señor. También te pido, si quieres usar mi vida, Señor, quieras usar, Señor, mis labios, aquí estoy. Solamente sé que soy un
instrumento en tus benditas manos. Háblanos pues, Señor, exhórtanos, háblanos en esta tarde por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues hemos leído la palabra, hemos orado al Señor y vamos a ver, hermanos, de una manera de introducción, sabemos que Dios sigue hablando, Dios nos habla por medio de su palabra. Cada historia bíblica que vemos o cuando uno lee una historia bíblica, sabemos, hermanos, que tiene un propósito y hasta cada palabra Dios eligió a los autores, los inspiró por medio de su Espíritu Santo y cada palabra, hermanos, que está plasmada en la Escritura tiene un significado valioso, tiene un significado útil. Y hay muchas historias, queridos hermanos, que no son parecidas a nuestras vidas y otras historias que nos tienen que hablar a nosotros, porque muchas veces hay historias que sí son parecidas a nuestras vidas, pero sabemos, hermanos, que Dios tiene un propósito en dejarlas escritas. Ahora la pregunta es, hermanos, de acuerdo a nuestro pasaje bíblico, ¿qué podemos aprender del nacimiento de Moisés? ¿Y cómo nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida? Vamos a colocarnos en el contexto de nuestro pasaje. Cuando leemos junto con el capítulo anterior, del versículo 16 al 22, aquí vemos, amados hermanos, que el último versículo del capítulo anterior describe una situación aterradora, describe una situación severa. La orden del faraón es clara y la muerte de los niños parece inevitable. Para entender mejor, hermanos, vamos a leer la palabra. Voy a leer el versículo 16 y el versículo 22 para que podamos entender el contexto de nuestro pasaje. Dice así: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Verso 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Dice la palabra, amados hermanos, echad al río a todo hijo que nazca. En el verso 16 dice: si es hijo, matadlo. Es decir, si es un varoncito, si es un niño, hay que matarlo. Es la orden del rey de Egipcio, es la orden del rey de este faraón. Aquí observamos, hermanos, la sentencia de muerte por faraón. Era orden de faraón, hermanos, y cada niño era sentenciado a morir. Ahora, sucede, queridos hermanos, que en el contexto así planteado se nos cuenta que una pareja que pertenece a la tribu de Leví, dice el versículo 1 del capítulo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Así que, hermanos, esta pareja
tiene la desgracia de dar a luz un varón, un niño. El futuro de ese niño es trágico. El futuro de ese bebé es trágico y su vida no puede durar más que el tiempo en que su familia pueda tenerlo oculto en su casa. Sin embargo, hermanos, el amor de su madre, junto con la ayuda de su hermana, le salvarán la vida. Nadie se dice, ¿verdad? Nadie se dice todavía acerca de quién llegaría a ser este niño, presentado más tarde como uno más entre los israelitas. ¿A quién estamos hablando? De Moisés. Estamos viendo el nacimiento de Moisés, pero vemos, hermanos, el amor de su madre y la astucia de su hermana les salvarán la vida. Porque vemos que en nuestro contexto, por la orden de Faraón, entonces los niños varones, ¿verdad? Los varoncitos que vayan naciendo estaban sentenciados a la muerte. Así que la madre de Moisés, aquella mujer cuyo nombre es Jocabed, que significa la gloria de Jehová, es quien parece la protagonista en esta historia. No solamente ella, aquí, hermano, vemos también otra protagonista. Está su hermana, la hermana de Moisés. Aquí no se nos dice el nombre. Otra protagonista es la hija del faraón, o también se le conoce como la princesa, y el niño, el bebé. En esta situación tan severa, amados hermanos, sabemos que es nuestro Dios quien obra tras el telón. Dios va a obrar de esta situación en la que ella se encuentra. Así que ella está en una situación muy difícil y su hijo en grave peligro. No solo eso, amados hermanos, ella está viviendo en una tierra extraña y Faraón da la autoridad máxima. Ha decretado matar todos los varones al nacer. ¿Qué harían ustedes como madre? ¿Qué harías usted? ¿Salvarías a tu hijo? ¿Harías la misma cosa como aquella mujer lo hizo? Lo más probable que sí, pues toda mujer protege a su hijo, ama a su hijo, pues es obvio entender este pasaje. Pero era una situación sin esperanza, una situación que al parecer no había salida, a menos que Dios actúe, a menos que el Señor tenga misericordia de esta familia, de esta mujer, de este bebé. Y sí es cierto, Dios actuará. Conforme vayamos avanzando a nuestro estudio, a la meditación, vamos entendiendo y viendo que Dios mostrará su gracia, mostrará su favor, su soberanía, porque Dios es bueno. El camino de Dios, amados hermanos, demuestran su poder. El camino del Señor nos muestra su sabiduría, su misericordia, su soberanía, sobre todo su plan de salvación. Son la forma, hermanos, en que Él
protegió a Moisés del mundo, ayudándonos a entender también a nosotros la forma en que Él lo hace con nosotros como pueblo de Dios. Pero tenemos que entender algo. Tenemos que buscar al Señor. Nuestro propósito debe ser entonces, hermanos, buscar este plan. Encomendarnos en las manos del Señor, al igual que Moisés, ¿verdad? Podemos estar seguros de que enfrentaremos oposición como su madre. Habrá situaciones difíciles, pero quien nos da la salvación, la verdadera salvación que viene del Señor, quien garantiza el éxito verdadero, es nuestro Dios, el Todopoderoso. Cuando hablo de un éxito verdadero, me refiero, amados hermanos, de una salvación que el Señor ofrece a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en primer lugar, lo que vemos aquí es que Dios cumple sus planes, Dios obra, Dios hace su voluntad. Una gran enseñanza de este pasaje es que Dios no excluye a nadie de su plan de salvación para la humanidad, ni a un faraón malo, ni a un débil recién nacido, ni a una madre desesperada. Es Dios, hermanos, el que obra, es Dios obrando. Dios sigue gobernando, Dios sigue protegiendo a su pueblo. Y es lo que vamos a ver, hermanos, en este primer punto. Pero la pregunta es, ¿de qué forma cumple Dios sus planes? ¿De qué forma el Señor cumple sus planes? La respuesta es que Dios, queridos hermanos, puede usar nuestra propia vida como sus hijos, como creyentes, como iglesia, usando a sus hijos. Por otro lado, y a nuestros enemigos también, para demostrar su gloria, para demostrar su poder, para demostrar su soberanía, para demostrar su salvación. Sabemos, hermanos, cuál era la función o cómo fue, ¿verdad? ¿Cuál es la función de este niño que estamos meditando aquí en esta porción bíblica? Sabemos quién fue Moisés, un gran siervo del Señor, un gran líder, más conocido como el libertador del pueblo de Israel. Así que Dios usa a sus hijos y a nuestros enemigos para demostrar su gloria. Dios cumple sus planes. Vamos a ver cómo es eso. Nos dice en el versículo 2 que aquella pareja, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Escondido por 3 meses. Estos levitas, al unirse en matrimonio, procreó un hijo, y que este hijo era hermoso, era bonito. Esto está bastante interesante, amados hermanos, porque surge una pregunta, como un predicador lo había mencionado. La pregunta es, ¿simplemente porque lo veían bonito fue la razón por la cual guardaron o escondieron al bebé? ¿Fue por esa razón? En un sentido puede ser que sí. Había dicho y preguntado también que como
Todas las mamás, los que han tenido la oportunidad, el privilegio de ser madres, han tenido la oportunidad de tener hijo o hijos, pues sabemos que todas las mamás cuidan a sus hijos, cuidan a sus bebés. Así que, hermanos, en este pasaje que vemos, este hijo, este bebé, un varoncito, era hermoso. Nos dice en el versículo 3, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Nos dice, amados hermanos, que Jocabed, la madre de este niño, tomó una cestilla de juncos donde colocó a Moisés, colocó también entre los juncos a la orilla del Nilo, lo protegieron. Pero posiblemente no conocían el plan de Dios, no sabían el motivo, el propósito, el fin. Sabemos que Dios, hermanos, tenía planes especial para con este niño. Y así es como Dios, hermanos, puede usar nuestra vida. Así es como el Señor obra, cumple sus planes. Es Dios obrando, amados hermanos. Era una situación aterradora, como hemos visto en nuestro contexto. 3 protagonistas, y son mujeres. Las 3 son mujeres: la mamá, la hermana y la hija del faraón. Es lo que vemos en el versículo 6, en el versículo 4 y 5 nos dice que una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Hermanos, en este pasaje, en el versículo 2, habíamos dicho, ¿verdad?, que aquel niño era hermoso. Pero en el versículo 6 nos dice que cuando la muchacha, la hija del faraón, cuando vio al niño, dice que el niño estaba llorando. Y cuando un niño llora, no es nada agradable, no es nada hermoso. Pero en el versículo 2 nos dice que era hermoso. La palabra hebrea, para algunos estudiosos o comentaristas bíblicos, esta palabra es la palabra top en hebrea, que significa bueno, y lo han traducido como hermoso, como bonito. Y se dice también, hermanos, que esta palabra es la misma palabra que han usado en Génesis capítulo 1 del verso 31. Todo lo que Dios había creado, lo vio que era bueno, y bueno en gran manera. Era algo hermoso, bueno en gran manera. Y el bebé nos dice que era hermoso, fue agradable a los ojos de Dios. Era bueno porque todo lo que Dios crea o ha creado es bueno.
es perfecto, no solamente porque sus padres lo veían hermoso. Sí, los hijos son hermosos, claro que sí, queridos hermanos, pero el Señor en su palabra nos da otro significado, porque somos creación del Señor, somos criaturas del Señor. En un sentido, sí somos buenos delante del Señor, pero, queridos hermanos, tenemos que entender la otra parte. Por otro lado, el ser humano no nace bueno, el ser humano nace pecador y por lo tanto necesita de Cristo, necesita entender el plan de salvación. Y esto es lo que quiero compartirles, amados hermanos, porque Dios tiene un plan. Dios trae plan de salvación para nuestros hijos. Dios, queridos hermanos, quiere salvar a nuestros hijos, salvar a nuestras familias. En medio de tantas situaciones difíciles, Dios acomoda en su soberanía, usando la vida de nosotros quizás. Puede ser que estamos pasando la misma situación como aquel matrimonio, como aquella familia. Pero Dios está obrando. Dios obró. Dios también puede obrar en nuestra vida, usando a nosotros, usando también a nuestros enemigos, porque Dios lo puede hacer. Todo es posible en las manos de Dios. Dios es grande. Hermanos, aquí vemos entonces en el versículo 3 nos dice que el niño fue puesto en una arquilla, usando la palabra arca como símbolo, que este sería el hombre elegido para salvar a Israel. El hombre que fue sacado del agua cuando era niño, ahora más adelante va a pasar, ayudará al pueblo de Dios a cruzar el agua. Y el mismo río donde el niño debía ser ahogado, lo que vemos aquí, hermanos, en el versículo 6. ¿Y quién fue que la encontró? La hija del mismo faraón que mandó a matarlo. Esto es interesante, porque Faraón había dado la orden, pero la hija del mismo faraón que había mandado a matar a todos los niños, su propia hija también fue protagonista de salvar a este niño. ¿Cuál es el fin? ¿Con qué propósito? La palabra nos dice que ella tuvo compasión. Ello teniendo compasión, nos dice en el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, dice, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual prohijó y le puso por nombre Moisés. ¿Por qué? Porque de las aguas lo saqué. Queridos hermanos, podemos ver entonces la mano de Dios, la gracia de Dios,
¿Puedes ver las formas de Dios actuando, Dios obrando en medio de esta situación? La hija, al encontrar el bebé, tuvo compasión de él, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Filipenses 2, versículo 3. Y si esto no fuera suficiente, como hemos leído en el versículo 9, ella pagó a Jocabed, la misma madre del niño, para amamantar a su propio hijo. ¿Puedes ver las formas de Dios actuando? Esto es algo muy interesante. Es Dios actuando, todo gobernado por la providencia del Señor. ¿Para qué? Para que el niño, que sería el libertador del pueblo de Israel, naciera cada detalle manejado por Dios, protegido, guardado, salvado de una manera tan especial. ¿Para qué, queridos hermanos? ¿Con qué fin? Había preguntado, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para proveer liberación de su pueblo oprimido. Sabemos que hace 8 días también estábamos estudiando el capítulo 1, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, estaba en una situación muy severa, en un estado de esclavitud. Así que el Señor va a proveer un libertador, y es lo que estamos viendo. Estamos meditando el nacimiento de Moisés, y todo gobernado por la providencia del Señor. ¿Para qué? Para proveer liberación de su pueblo oprimido. Debemos tener en cuenta, queridos hermanos, que Moisés era un pecador. Antes de que conociera a Dios, ¿qué hizo Moisés? En el capítulo 2, donde estamos estudiando, aquí mismo nos puede decir, aquí vemos, hermanos, que cuando creció Moisés cae en ira y llegó a tal grado que mató a un egipcio, tratando de ser el libertador en sus propias intenciones, salvándose a sí mismo, liberándose a sí mismo. Humanamente vemos la debilidad de Moisés. Pero lo que sí es interesante, lo que nos llama la atención, y esto nos debe, tenemos que meditarla, considerarla, porque es algo muy valioso. El libertador de Israel, es decir, a Moisés, también fue libertado, fue salvado por Dios mismo, usando la vida de estas 3 mujeres. El libertador de Israel también fue libertado, fue salvado, porque no puede salvarse a sí mismo. No puede salvarse usando sus propias intenciones, sus propias fuerzas, en sus propias manos. Necesitaba de un Dios superior que Él, un Dios todopoderoso. Somos débiles, caemos en pecado. Por eso el Señor viene a rescatarnos, a salvarnos. Ese vital, queridos hermanos, es entonces de suma importancia. Es vital preguntarnos cómo esto se aplica a mi vida. ¿Cómo aplicar, hermanos, en nuestra vida lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando aquí en nuestro pasaje? Dijimos que Moisés era pecador, cae en pecado, cae en ira y mató a un egipcio.
Pero vemos también la mano de Dios. Aquel libertador de Israel fue libertado por Dios mismo, salvado por Dios, usando la vida de su propia madre, ¿verdad? O sea, Dios usó la vida Dios usó la vida, obró, usando la vida de esta madre, de esta mujer, de su hija también, de la hermana de Moisés y la hija de Faraón. Ahora, ¿cómo esto se aplica a nuestra vida? En segundo lugar, Dios puede usar tu vida salvando a tus hijos. Dios puede usar tu vida salvando a tus hijos. Queridos hermanos, esta narración histórica y bíblica exhorta a la iglesia a vivir ordenadamente de acuerdo a la voluntad del Señor. Nos exhorta a que tengamos un corazón lleno de fe. Y también, queridos hermanos, uno de los planes que vemos aquí es que el Señor muestra su gracia, su salvación, el plan de Dios para nosotros. El Señor puede usar nuestra vida para alimentar a nuestros hijos en cosas espirituales, en cosas que sí valen la pena, en cosas que son agradables delante del Señor, alimentando a nuestros hijos por medio de la palabra, presentando el Evangelio para que ellos vean quién puede salvarlos. La pregunta es, ¿nuestros hijos no tienen una sentencia de muerte al nacer? El pasaje del capítulo 1, el contexto de este pasaje, recuerde la orden del faraón. La orden era quitar la vida de todos los niños, de todos los varoncitos. Tenían una sentencia de muerte, pero la pregunta es, ¿nuestros hijos no tienen una sentencia de muerte al nacer? Puede ser que no, pero si hablamos espiritualmente, si leemos el Evangelio, lo que la palabra nos enseña es que estamos sentenciados a la muerte espiritual si es que no nos entregamos al Señor. Si nuestros hijos no se entregan al Señor, entonces, hermanos, pagarán la condenación de su propio pecado. Así que vemos que sí hay muerte, hay una sentencia de muerte al nacer. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 18 del verso 20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Y David el salmista nos explica en Salmo 51 del verso 5: he aquí que yo nací en pecado y en iniquidad me concibió mi madre. En cierto sentido, los bebés son hermosos, son bonitos cuando ellos nacen, van creciendo, lo ves que son tan hermosos. Pero, queridos hermanos, lo que tenemos que meditar es que ¿se han entregado al Señor? ¿Con qué fin Dios te ha regalado hijos?
¿Con qué fin el Señor ha permitido en su gracia que tienes una familia hermosa? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Así que, hermanos, lo que vemos aquí es que Dios trae plan de salvación para nosotros, para nuestras familias. Y si ellos no han nacido de nuevo, Dios puede usar tu vida salvando a tus hijos. Más bien, el que salva es Dios. Dios puede usar nuestra vida como instrumentos en sus manos. El que salva es Dios, obrando en nosotros también. Así que, hermanos, cuán necesidad tenemos de las cosas espirituales en nuestros hogares. Hay tanta necesidad. Necesitamos de Cristo. Necesitamos que Dios quiere salvarnos. Hagamos caso a la palabra del Señor. Sirvamos a Dios junto con nuestras familias, en una comunidad. Congreguémonos, invitando a nuestros hijos, a la familia, para que conozcan a Cristo y conociendo, creyendo en Él, tengan vida eterna. Hay esperanza, hay salvación en Cristo, hay fe. Cristo solamente puede ayudarnos. Así que si usted se encuentra en la misma situación como aquella mujer se encontraba, dirígete a Cristo. Acércate a Cristo. Si usted ya ha nacido de nuevo, pídele al Señor que te dé sabiduría para presentar el Evangelio a tus hijos. Y es lo que nos enseña aquí la palabra. Recuerda que Moisés fue salvado por Dios, liberado por Dios. ¿Cuál era el fin? De salvar al pueblo del Señor. Pero es Dios el que salva, es Dios obrando. Así que, amados hermanos y amigos, es Cristo el Salvador que puede ayudarnos, salvarnos. Es Cristo que vino a romper la muerte. Es Cristo que vino a romper el enemigo. Es Cristo libertando al pueblo. Dios puede obrar dándonos esa verdadera libertad. Así que Éxodo 2 es la anticipación para poner en nuestros corazones la realidad que necesitamos del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro propósito debe ser entonces buscar este plan, buscar al Señor, leer de su palabra. Dios está llamando, Dios busca. Queridos hermanos y amigos, Moisés, igual que todos nosotros, tenía un llamado específico, tenía un propósito, y es el servir a Dios, adorando a Dios. Tenía un llamado específico y glorioso dado por Dios. Dios también nos llama a nosotros. Dios puede usar tu vida para servirle a Él, para servir a otros, a tu propia familia. Sirvamos al Señor. Adoremos a Dios con toda la familia. Gocémonos de la presencia del Señor. Si no buscamos a Dios, si no creemos en Él, entonces recuerde lo que el Evangelio dice. Si nosotros vivimos o si estamos viviendo agradando al enemigo, a Satanás, entonces estamos perdidos. Así que yo le invito, más bien el Señor nos invita en su palabra. Aquí hay un llamado. Ven a Cristo, ven al Señor, entrégate a Cristo junto con tu familia, junto con tus hijos.
el Señor quiera tener misericordia, usar nuestra vida para que el Señor obre y que nuestras esposas, en el caso de los varones, si es que no se han entregado al Señor, entreguen su vida, que crean en Cristo. En el caso de las hermanas o las mujeres, si sus esposos aún no son cristianos, no se han convertido a Cristo, pídele al Señor que use tu vida, compartiendo el Evangelio. Orando por su vida. Dios puede obrar. Así que la salvación es del Señor. Y esto es lo que tenemos que entender, buscar este plan. Nuestro propósito es entonces buscar la salvación del Señor. Todos tenemos un propósito aquí, y que ese propósito sea sirviendo a Dios con nuestras familias. Este es el mensaje. Hermanos y amigos, ya que has escuchado la palabra del Señor, Dios espera una respuesta de tu parte. Ven a Cristo junto con tu familia, adora al Señor. Así como Moisés fue salvado, fue libertado, Dios también puede hacerlo. Pero tenemos que entender que nosotros, hermanos, no podemos con nuestras propias fuerzas. Hay que reconocer que somos débiles y que necesitamos de un Salvador, y es Cristo el Señor. Así que, amados hermanos, hemos escuchado palabra del Señor, y vayamos pues en arrepentimiento, con fe de que Cristo es nuestro Salvador. Hermanos, damos gracias a Dios por su bendita palabra, y también gracias a ustedes por su tiempo. Dios les bendiga y saludos a todos.